Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, vivir, vivir. Baila la vida junto a mí. Comenzamos. Buenos días a los oyentes de Radio Mairena, 107.4 de frecuencia modulada. Bienvenidos al programa Querer Vivir. Hoy una nueva entrega del programa que hemos denominado Vida Experta. Un formato que cuenta con la aportación de nuestros expertos vitales. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema nuevo, el arte de hablarse a sí mismos. Y sin más, vamos a presentar a nuestros contertulios. Javier Maurí, nuestro director. Buenos días, Javier. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Muy bien. Antonio González, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué hay? Julián Ruiz, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Aquí hay una cosa que no se ve en la radio y son las imágenes. Es que hemos inventado la radio con imágenes. Y la teleradio. Teleradio. Se nos ve muy bien de aspecto, muy sonrosaditos. Parece que están al sol. Muy bien. Entonces, pues nada, muy buen aspecto todo y mucha salud, mucha salud. Muchas gracias, igualmente. Bueno, y que les habla Luis Aniza, que es el encargado de presentar el programa de hoy. Bien, vamos a meternos ya en el programa con una serie de cuestiones que vamos a lanzar a debate y que esperamos que sean del mayor interés para los oyentes. La primera cuestión sería, ¿es natural el dialogar con uno mismo? ¿Es una función natural? Yo creo que es una función que viene ya incorporada en el pack del ser humano, porque cuando ya nacemos ya aprendemos a hablarnos a nosotros mismos y lo que hacemos toda la vida es hablarnos a nosotros mismos y hablar a los demás. Y de hecho, pues bueno, el problema es que nuestro lenguaje interior muchas veces no es consciente. La mayoría yo diría que el 90% del día estamos más atentos al lenguaje externo que al lenguaje interno. Por tanto, si está bien saber hablar con los demás, saber dialogar con uno mismo, es también una cosa buena. Así que es bueno hablarse a sí mismo, creo yo. ¿Alguna otra opinión, compañero? Claro, esta es una pregunta muy interesante. Yo no podía haber elegido una pregunta mejor para iniciar todo lo que vamos a desarrollar ahora. Efectivamente, es natural dialogar con uno mismo. Claro, el lenguaje es el arquitecto de la inteligencia. Entonces, en las primeras fases del desarrollo humano, el lenguaje es externo. El niño va repitiendo todo lo que dicen sus papás, lo que escucha, lo repite. De hecho, no hay mucha diferencia entre un simio de esa edad y lo que es un niño que aún no ha dado ese paso de interiorizar el lenguaje. Una vez que el lenguaje se interioriza, se introspecta en nuestro interior, es cuando se empieza a desarrollar algo tan mágico como es la inteligencia o las inteligencias. Depende del autor que estemos tratando. Y es a partir de ahí cuando empieza a diferenciarse el desarrollo humano del desarrollo del simio. Empiezan a aparecer las primeras formas de aprendizaje, las más elementales son las de imitación, luego empiezan a desarrollarse otro tipo de aprendizaje que tienen mucho que ver con ese lenguaje interiorizado. Por tanto, se puede concluir que efectivamente es natural y muy sano dialogar con uno mismo. Muy bien. ¿Antonio? Pues yo creo que se ha dicho que es vital que se comienza hablando uno mismo, consigo mismo, pero la cuestión es buscarle el máximo de eficacia a esas conversaciones personales que tenemos, que
se puede también llamar un pensamiento, pero que tenga un resultado, que se escriba, podría ser un beneficio extraordinario, que se valore los tiempos que se le dedican, cuando viene un pensamiento que podría ser nocivo a más o menos grado, cómo controlarlo, cómo mejorarlo, cómo evitar que vaya a más, cómo procurar que se haga un hábito beneficioso, que tenga otras repercusiones. O sea, que conversar de acuerdo, pero la calidad de la conversación y el resultado o fruto que se dé, yo creo que eso es lo vital, ¿no? Bien, yo creo que como comentó antes Javier, evidentemente hablar, y bueno, lo habéis comentado todo, es algo absolutamente natural, obviamente. En el momento en que se empieza a desarrollar el lenguaje, se empieza a desarrollar la inteligencia, como bien explicaba Javier, nosotros empezamos a poder hablar con nosotros mismos. Bien, es verdad que el lenguaje, ese lenguaje interno, no es exactamente igual que el lenguaje verbal, que el lenguaje externo. Hay matices diferenciales entre esos tipos de lenguaje. Fijaros bien que las investigaciones avalan el hecho de que ese lenguaje interno es 10 veces más rápido que el lenguaje verbal que podríamos tener con cualquiera. Por tanto, no estamos hablando del mismo tipo de lenguaje. Estamos hablando de un tipo diferente de lenguaje, que sí que utiliza lo que es el propio lenguaje para comunicarse, pero es diferente. Y creo que, bueno, pues todos sabemos y hemos experimentado eso. Nosotros estamos pensando, pero ese pensamiento es mucho más rápido. Evidentemente no tenemos que desplegar el esfuerzo de lo que es el diálogo, ni preparar a veces el discurso, que es lo que algunas veces nos viene mal, entre comillas, cuando ese diálogo interior no es el más adecuado, para poder contrarrestarlo y reconducirlo. Pero bien, la verdad es que el tema es interesantísimo. Todos hablamos con nosotros mismos durante todo el día y, bueno, pues a una razón de entre 60 y 100.000 pensamientos o diálogos internos que se pueden tener a lo largo del día, si no más. O sea que, bueno, evidentemente, pues somos una máquina que en el momento en que tenemos inteligencia, pues estamos conectados a nuestro diálogo interno y eso no finaliza pues hasta que finaliza la vida. Claro. Sí. Perdón, Luis, no, sigue. Sí, no, quería comentar de las preguntas que teníamos aquí, es decir, ¿de qué habláis normalmente con vosotros, no? ¿Qué temas son los que suelen salir, no? ¿Son temas de interés? ¿Y con qué frecuencia, no? Es decir, ya... Sí. Poco experiencias personales, ¿no? Es decir, bueno, pues todos hablamos con nosotros mismos, pero bueno, el diálogo no siempre es exactamente el mismo. Hay personas que tienen un diálogo positivo consigo mismo, hay personas que tienen diálogos negativos, sí, o de ambas índole, porque evidentemente eso es inevitable, ¿no? ¿Qué podéis decir al respecto? Yo te voy a decir una cosa. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. De hecho, bueno, la base de todo el pensamiento es el lenguaje. Eso, y podríamos hablar de Vygotsky, de tantos, pero como aquí lo que tratamos es hacer un programa que tenga, digamos, una amplia acogida entre mucha gente y no hacer un programa muy técnico, yo lo que sí me gustaría que en este programa diéramos algunas estrategias, algunas técnicas simples y fáciles para que aquella persona que escuche, pues bueno, pueda aplicarlo en su vida diaria. Yo, por ejemplo, luego hablaré de 3 cosas que hago diariamente para tomar conciencia de mi propio pensamiento, de mi propio lenguaje. Y entonces, pues bueno, esto hay de hecho incluso técnicas por ahí, hay terapia incluso y escuelas que se han dedicado a esto. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso dice que el 90% de las cosas que normalmente, vaya por Dios, me estaban llamando, el 90% de las cosas que pensamos son pensamientos inútiles o dañinos. Por tanto, la capacidad de darnos cuenta al día de qué pensamiento es útil y cuál es inútil, esto es muy importante, porque estos pensamientos inútiles, si somos capaces día a día de desecharlos y de echarlos aparte, o más que desecharlos, aceptarlos como vienen, punto. Y una vez que uno los acepta, decir, bueno, vale, de acuerdo, esos pensamientos están ahí, pero yo tengo muy claro hacia dónde quiero ir. Mis pensamientos, mis metas, mis objetivos son estos. Ser feliz, conseguir tal o cual cosa, etcétera.
Y bueno, pues de esto un poquito era lo que yo quería hablar también, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Es más, yo creo que acaba de reflejar un matiz interesante, que es decir, ¿es lo mismo pensamiento que lenguaje interior? Ujú. Sí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, pero eso es, ¿qué pensamos de eso? ¿Qué pensáis? ¿El diálogo que yo soy capaz de mantener interiormente, eso es lo mismo que un pensamiento? Opino que un pensamiento viene y si no tiene ningún resultado que se le haya podido sacar a ese pensamiento, se ha perdido el tiempo pensando cosas que no llegan, sean tonterías o no sean tonterías, pero no llegan a nada, ¿qué beneficio ha tenido uno con ese pensamiento? Si ese pensamiento no hubiera ocurrido en nuestro cerebro o pensamiento, ¿hubiéramos perdido o ganado algo? Si es igual, ¿para qué tenerlo? Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar siempre como ahínco es qué pensamiento permitimos que afloren, qué resultados le damos al pensamiento, qué conclusiones, qué hacemos con ese pensamiento. Yo dije antes escribirlo. Hay que tenerlo en cuenta de alguna manera para que se haga muy beneficioso. Sentir el gozo de haberlo meditado, haber llegado a conclusiones. ¿Cuántas veces uno piensa algo y dice uno, caramba, qué observación? O sea, y uno se alegra de, igual que cuando una persona le dice a uno una idea que tiene o una práctica que tiene, pues lo mismo uno puede sentirlo con uno mismo. Hay que ver, esto debe ser interesante, lo voy a probar, pero ahora tienes que retenerlo, sacarle beneficio a ese pensamiento que has tenido, porque tiene que tener una conclusión y una continuidad. Si no lo tiene, ¿qué puede hacer ese pensamiento ahí? Estorbarte, ocuparte un sitio o una inutilidad. De hecho, bueno, todas las terapias se basan en la capacidad que tengamos, la persona que afronta una crisis, una depresión, es esa capacidad de darse cuenta cuáles son esos pensamientos nocivos que tenemos y cómo se puede abordar, cómo se pueden trabajar. Lo que pasa es que, claro, es lo que todas las semanas hablamos. Hay muchas escuelas, hay muchas tendencias y hay muchas maneras. Claro. Pero la forma... es verdad que al cabo del día yo tengo la impresión de que muchas personas, a mí me ha pasado y nos ha pasado a todos, ha pasado el día entero sin que nos demos cuenta de que hemos estado hablando con nosotros mismos. ¿No ha pasado eso alguna vez? Sí, sí. En raras ocasiones, pero sí, totalmente, claro que sí. Que estás mucho más conectado con el exterior de alguna manera y se te pasa el tiempo y bueno, pues ese diálogo pues prácticamente no existe, ¿no? Yo creo que además es una sensación muy placentera. O sea, yo me voy al parque a dar un paseo con la bicicleta y yo cuando ha pasado un rato, digo, jolín, he estado en pleno contacto con el exterior, con la respiración, con las sensaciones, con todo lo que me ha deparado en la vivencia que estoy teniendo. Eso es estar en ese aquí y ahora directo, tan directo de que no he estado pensando nada, he estado viviendo el momento presente. Y eso realmente es muy gratificante. En el momento en que empiezan los pensamientos, evidentemente, de alguna manera tu atención empieza a focalizarse en el propio pensamiento y dejas de focalizarse en el aquí y ahora, en este momento. Y ya estás derivando, o sea, ya está haciendo al cerebro trabajar doblemente de forma de que una parte de la atención, ya empezamos con la atención dividida. La atención dividida es muy estresante para el cerebro, ¿eh? En el sentido de que si somos capaces de focalizar una atención, tenemos una capacidad atencional determinada, digamos una energía atencional, que si sabemos dirigirla bien y canalizarla bien, nos puede ser muy útil, muy potente, pero que conforme más vayamos diversificando esa capacidad atencional, eso lo que nos va generando es estrés y neurosis. Al respecto de eso que puede ocasionar a ese pensamiento, ¿no estáis de acuerdo conmigo? Que seguro que sí. Que uno busca inconscientemente o conscientemente, busca lugares placenteros, por ejemplo, un paseo en la playa, que es tan tradicional y es tan gratificante. En la puesta de sol, descalzo, con el sonido del mar, con los iones que el mar provoca, que son relajantes, que técnicamente está comprobado que son relajantes, ¿no? Yo lo he comprobado personalmente, ¿no? No está buscando uno ese sosiego con belleza adicional, como es la puesta del sol y el mar, para
comunicarse uno consigo mismo los más bonitos pensamientos que pueda aflorar y cuántas conclusiones se sacan en ese momento de sosiego y de arte, y cuántas conclusiones se llegan tan bonitas, y cuánta paz llega, y cuánta poesía, cuánto arte puede llegar en ese momento sublime, que uno, más o menos conscientemente, como he dicho antes, uno lo busca porque es lo que uno desea para todo el día. De hecho, Antonio, apoyando lo que dices, hay muchas técnicas y meditaciones que precisamente lo que trabajan es la visualización de entornos concretos, porque todo el mundo no tiene el mismo entorno placentero. Hay, por ejemplo, aquí es el mar el entorno más placentero, como es tu caso. Hay personas para las que, por ejemplo, pues la montaña y la naturaleza es su entorno preferido. Hay otras personas pues, que tienen otro tipo de entorno que son los preferidos. Y se trabaja mucho a través de la visualización, precisamente para sosegar la mente y para, bueno, pues potenciar lo que es la atención selectiva en algo que sea agradable y reconfortante. Eso se trabaja muchísimo a nivel psicológico, a nivel de mindfulness y a nivel de muchísimas escuelas terapéuticas. Sí, lo que pasa es que, bueno, tú apuntabas antes, Luis, ahí la idea de que efectivamente el darse cuenta de que pensamos puede ser algo, digamos, es como que de pronto nos indica que en nuestro interior hay mucho ruido y que ese ruido no es bueno para nosotros. El pensamiento, ser consciente del ruido interior que tenemos, la búsqueda del silencio es, en definitiva, uno de los ideales de la humanidad y de muchas religiones, el silencio interior. Sí. Pero es verdad que cuando hablamos de hablar con nosotros mismos, lo que estamos intentando es darnos a nosotros, pues, lo que llaman a veces han llamado los psicólogos caricias positivas, es decir, animarnos, darnos fuerza, darnos cada día, pues bueno, un motivo para que la jornada, el día sea propicio para hacer cosas interesantes y eludir esos otros pensamientos que nos atormentan, que son pensamientos obsesivos, pueden ser, o pensamientos negros o depresivos. Y es verdad que hay que buscar dos cosas serían el óptimo. Primero, crear un silencio interior para que la mente descanse, pero por otra parte también el saber afrontar esos pensamientos que nos vienen, queramos o no. Sí, eso es obvio, es obvio. Y entonces, cómo afrontarlos y cómo torearlos. Esa es sí. Una cuestión importante es, el primero es no obviarlos, en el sentido de querer, digamos, darle la espalda. O sea, las monedas todas tienen dos caras. Una es la cara, digamos, positiva, alegre, optimista, potenciadora, etcétera, etcétera, creativa. Y hay otra cara, que es la cara, bueno, pues como el yin y el yang en todo el universo, ¿no? O sea, hay una cara que es una cara, digamos, que nos gusta menos, pero que forma parte igualmente de la realidad, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Que esa cara oscura, por así decirlo, pues no nos trae beneficios, y además ya demostrado, ¿no? Anatómicamente y bueno, bioquímicamente, a nivel neurológico, pues no nos trae beneficios, todo lo contrario, ¿no? Entonces, las distintas escuelas pues trabajan digamos, obviar esos pensamientos negativos, esa charla negativa, de distintas maneras, ¿no? Es decir, para mí, bajo mi punto de vista, de todas las técnicas que se han ido experimentando en psicología desde que la psicología se convirtió en ciencia y que de alguna manera, bueno, pues ha ido evolucionando con respecto a todo lo que es el tema terapéutico, etcétera. Básicamente, yo me quedo con la terapia de aceptación y compromiso. Me quedo con ella. Para mí creo que es la más completa. ¿Por qué? Porque no obviando la realidad, o sea, la realidad no se puede obviar, pero sí tengo que tener la capacidad de relativizar lo que es nocivo para mí y centrarme y focalizar la atención en aquello que sí es positivo para mí, es enriquecedor para mí, me permite vivir mejor, ¿no? Es decir, Luis, tú lo que dices, y a ver qué opináis, Antonio y Javier, por ejemplo, una persona, veamos casos concretos, una persona que todos los días está
digamos, traumatizada o obsesionada por cosas. Por ejemplo, hay personas que no viven porque cuando salen fuera de su casa piensan inmediatamente que si en casa han dejado el butano bien apagado, la luz bien cerrada. Esa idea que nos invaden, ¿cómo, o esas ideas que en un momento, el pesimismo, ¿no? Esa idea, ¿cómo hay que afrontarla desde ese planteamiento que tú decías? La aceptación y compromiso, lo que diría sería, tú esa idea la tienes simplemente que mirar a la cara y no luchar contra ella, ¿no? Bueno, depende. Hay ideas que lo que requieren es un intento de racionalizar o de objetivar lo más posible esa información. Es decir, la mente, de por sí, cada uno de nosotros tiene una subjetividad. O sea, las cosas, lo que ocurre es, digamos, la realidad es algo neutro que está ocurriendo, pero que en el momento en que yo capto, interpreto y doy una respuesta. Esa subjetividad interna es la que me hace a mí dar una respuesta diferente a la que puede dar cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque ya está interpretando. ¿Y qué filtros hay ahí en esa interpretación? Pues todos los filtros que se han condicionado desde la más tierna infancia. La educación, los padres, en fin, todo lo que ha ido construyendo nuestra arquitectura cerebral y nuestra estructura de pensamiento. Eso ya marca un grado de subjetividad, ¿no? Entonces, si nosotros hemos estado en un entorno negativo, hemos tenido poca autoestima, hemos tenido una autorreferencia muy baja, etcétera, etcétera, vamos a ser tendentes a tener pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque es que no se ha propiciado circunstancia alguna que genere el que yo tenga pensamientos positivos sobre mí mismo y sobre las expectativas de mi propia vida. Ya que todo lo que veo, si yo nazco en el seno de una familia delincuente, donde todo lo que estoy viendo diariamente es negatividad, es agresividad, es brutalidad, falta de afecto absoluto, eso es lo que se va generando en las redes neuronales de esa persona. Con lo cual no podemos pretender que esa persona sea después una excelencia a la hora de pues tener pensamientos positivos, tener una coherencia afectiva, pues no, es muy difícil, ¿eh? Entonces, claro, esa reconversión es muy complicada. Y entramos ya en el terreno de las patologías y de las situaciones donde ya se requieren profesionales, bueno, y un tiempo importante siempre y cuando pues esas personas puedan acceder a esa posibilidad, ¿eh? Pero en un entorno favorable, entre comillas, donde haya habido una buena educación, una buena base educativa, una cultura equitativa, una cultura coherente, etcétera, y la persona se ha desarrollado con normalidad, pues bueno, esas personas evidentemente van a ser más tendentes a tener pensamientos más sosegados, más coherentes, no tan atormentados, no tan negativos, ¿no? Eso no quiere decir que en un momento determinado, porque tenemos miedos ancestrales con los que nacemos, evidentemente nos hagan llegar pensamientos sobre situaciones que nos generan un miedo y que ahí no tiene que ver para nada el condicionamiento, sino que bueno, es la propia estructura cerebral la que nos genera esa sensación de miedo, ¿no? Tenemos ahí todo lo que es el hipocampo, todo lo que es la amígdala, todo lo que es el sistema límbico y todo lo que es la parte reticular del cerebro, que, bueno, pues evidentemente el cerebro reptiliano está ahí y eso, pues, nacemos ya con miedos ancestrales, con miedos heredados, por ejemplo. Fijaros bien que nuestros enemigos ancestrales del simio, que es el animal del que procedemos, pues fijaros bien cómo el simio normalmente pues se alojaba en los árboles, arriba de los árboles, para resguardarse, ¿no? Antes de pasar a ser Homo sapiens, ¿no? ¿Y cuáles eran los enemigos naturales de esos simios? Pues eran las serpientes, eran los insectos, Bueno, nosotros nacemos ya con esos miedos. O sea, hay miedos que no son adquiridos, que son innatos. Por tanto, evidentemente, habrá circunstancias de nuestra vida por las que nosotros sintamos y pensemos situaciones de temor, de pánico, de miedo, y que, bueno, pues hay que afrontarlas de alguna forma, ¿no? Evidentemente. Pero es así, esto es tan enorme, es tan este tema es tan extraordinariamente fluido y maravilloso y diverso que, bueno, que
caben muchísimas interpretaciones porque no tendríamos tiempo para desarrollarlo en el tiempo del programa. Sí. Luis, ¿y qué técnicas podíamos, Luis y los demás, claro, qué técnicas podíamos aplicar para que, lejos de que nos perjudique nuestros propios pensamientos, nuestras conversaciones con uno mismo, nos beneficien, no nos perjudiquen y, sobre todo, cómo podríamos crear el hábito de tener buenísimas conversaciones con uno mismo, con resultados positivos siempre? Creo que Julián ahí había hablado de algo. Yo en particular, bueno, mucha gente, esto no es una cosa que yo, digamos, practique porque sí, sino porque lo he leído y he visto que la psicología desarrolla esto también en el campo. Una práctica muy buena, cada día, yo aconsejo a todo el mundo que lo haga, que es la práctica de dar las gracias. Es decir, todos los días hay que pensar, cuando uno se levanta, que, bueno, que hay, digamos, 5 motivos para estar agradecidos a la vida, a Dios o a lo que se crea. Entonces, la práctica diaria de estar agradecido va propiciando día a día un diálogo interior que nos va posibilitando el tener cada vez más, pues, pensamientos naturales positivos. Es decir, el hecho de yo darme cuenta de que en mi vida pasan cosas que son muy importantes y muy positivas. Lo que pasa es que nos habituamos, porque existe una especie de adaptación hedónica, esto que habláis los psicólogos, de que a lo bueno nos acostumbramos siempre. Y sin embargo, no tenemos que acostumbrarnos a lo bueno, tenemos cada día que darnos cuenta de la cantidad de beneficios, de sucesos maravillosos que nos ocurren, porque lo tenemos todos para vivir. El hecho diario de darse cuenta de todo lo que tenemos y lo que somos, esto ya de por sí va haciendo un diálogo interior que es positivo para la salud psíquica de cada uno de nosotros. Yo esto lo hago todos los días. Y después hay también técnicas específicas. Yo, por ejemplo, últimamente estoy trabajando mucho las técnicas que se llaman EFT y EMDR, que no sé si os suenan. Entonces, la EMDR, las oculares, pues efectivamente de una manera un poco, digamos, muy sui generis, yo la practico cada vez que me he encontrado con una emoción. La emoción es como un indicador que me dice que hay algo dentro de mí que funciona mal. Por ejemplo, pues un enfado mayor de lo que tenía que tener. Por ejemplo, por una trivialidad, por un asunto nimio. Inmediatamente me siento en mi cuarto, me doy cuenta de los pensamientos que me han venido y empiezo a trabajar estas técnicas. Las técnicas EFT yo os recomiendo que la veáis porque se basan en métodos que tienen que ver con la tradición oriental y la tradición occidental. Se trataría de fijar esos pensamientos y ir tocando distintas partes del cuerpo, repitiendo aquellas frases que son, o aquel pensamiento que realmente nos está fastidiando. Cuando yo he hecho un ciclo de tocamientos o tapping en distintas partes del cuerpo, al final, esa idea hay que evaluarla otra vez y ver hasta qué punto me sigue afectando del 1 al 10. Si me afecta, por ejemplo, mucho, menos. Y si he logrado rebajar el tono de la emoción, la intensidad de esa emoción, sigo nuevamente practicando los distintos puntos del cuerpo, la voy trabajando y al final tengo que lograr, tras varias rondas, que el grado de emoción vaya bajando cada vez más. Entonces, estos son 2 ejemplos de las cosas que yo hago diariamente. Y antes me parece que también, Luis, tú decías que muy importante día a día, la mejor manera de darse cuenta de ese diálogo interno es trabajar la meditación, que es la técnica de todas las técnicas. A mi modo de ver, es la mejor para poder darse cuenta de ese diálogo interno, ¿no? Sí, bajo mi punto de vista, obviamente ya llevo mucho tiempo con esta técnica, trabajando meditación y, bueno, bajo mi punto de vista es la más completa en ese sentido, porque además te permite una vivencia interna profunda con ese pensamiento, con esa sensación, con esa emoción, en qué lugar del cuerpo estás sintiendo la sensación, corporalizas mucho lo que es la emoción y de alguna forma te vas dando cuenta cómo
ese pensamiento se va diluyendo. Es algo que a través de la práctica, pues evidentemente se va consiguiendo. Y a colación de lo que tú decías antes, el tema del agradecimiento, no lo tenemos el humano no tiene bien trabajado eso, precisamente porque no se da cuenta de verdad de la cantidad de cosas que tenemos que agradecer. Obviamos lo importante que es, por ejemplo, una cosa tan nimia como es respirar. Es verdad. A mí me gustaría hacer un ejercicio aquí muy sencillo, y es que os pusierais en la mente cualquier pensamiento negativo, que os llevarais a la mente cualquier pensamiento negativo o cualquier situación que os genere miedo, cualquier cosa que sintáis como negativa, ¿de acuerdo? Que la retengáis en la mente y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a aguantar la respiración, pero con ese pensamiento ahí, en la mente, ¿de acuerdo? Sin quitarlo de ahí de la mente, haciendo el esfuerzo de mantener el pensamiento negativo en la mente. Tomamos respiración, respiramos y ahora aguantamos la respiración todo lo que podamos. Y a ver qué ocurre con ese pensamiento y a ver qué va ocurriendo con la importancia que se le va dando a la respiración con respecto a ese pensamiento negativo que teníamos. ¿Ves? Comenzamos, vamos, respiramos y aguantamos la respiración. Y ahora, centraros en ese pensamiento, no os distraigáis de ese pensamiento, pero aguantar la respiración. No podéis respirar bajo ningún concepto. Simplemente seguid intentando mantener ese pensamiento o esa idea negativa, mantenerla, pero la respiración seguís aguantándola. No podéis respirar, no estáis respirando. Poco a poco el aire nos va faltando. Vamos a seguir intentando mantener ese pensamiento ahí o esa sensación, pero no podemos respirar, se nos agota el aire. Y hay algo en nosotros que va cobrando una fuerza bestial. ¿Qué es lo que realmente es importante, compañeros? ¿Dónde queda ese pensamiento al lado de decir, no puedo respirar? Ya podéis respirar. Ya podéis coger aire. Es decir, no sé si habéis captado la idea. La idea es, por muy jodido que sea un pensamiento, hay algo 1000 veces más importante que ese pensamiento que parece tan monstruoso. Y es lo más básico del mundo, es respirar. Sin duda. Absolutamente, es algo absoluto. Digo, bueno, y es una forma de relativizar integralmente lo que es un pensamiento negativo, lo que es una sensación negativa, lo que es una repetición obsesiva de cualquier cosa. Vale, muy bien, de acuerdo. Siéntate en algún lugar, toma la respiración y aguanta la respiración. Aguanta la respiración, simplemente. Eso simplemente, hecho durante 10 minutos diariamente, te va generando un cambio significativo en tu forma de relativizar la importancia que tú solo le concedes a los aspectos negativos, a los pensamientos negativos que tú tienes, por reducción al absurdo. Sí, es curioso, es verdad. Es por reducción al absurdo. Reducción al absurdo. O lo que es lo mismo, no hay nada más terrible, solamente una cosa terrible, el ahogarse. Totalmente. Por lo totalmente. Cual, lo que es terrible es ahogarse, es no poder respirar. Eso sí es terrible. Es cuando la gente dice, esto me pasa, es terrible, me resulta... Bueno, pues espérate, yo se lo he hecho a muchas personas. ¿Es terrible? Digo, bueno, pues venga, concéntrate en esto que te está pasando y aguanta la respiración un ratito. Venga, a ver lo terrible que es esto, venga. Y después me das una puntuación de 0 a 10 de qué grado de importancia o de terrible tenía ese problema con respecto a... Y la percepción es alucinante, vamos, es decir, coño, es que verás. Pues bueno, eso nos pasa con el agradecimiento. La respiración, algo que parece que viene de por sí, porque es un proceso automático, lo mismo que la visión, lo mismo que la audición, coño. Vamos a ver. Esos son dones que tenemos en nuestro organismo y que
y que no nos damos cuenta y no somos capaces de agradecer algo tan importante como eso. Yo algunas veces digo, por Dios, ¿qué sería de mí si yo me quedara ciego? Sí, sí. Absurdo. Esto es. Todos los días uno se tiene que dar cuenta de la cantidad de cosas que funcionan en uno. Por favor. Yo muchas veces hablando con mis pacientes, con mis amigos, cuando tienen algún problema y demás, digo, chiquillo, pásate por el hospital, date una vuelta por el área de oncología, por ejemplo. Wow. Y después salta a la puerta. Y ahora valórame de nuevo el problema que tú tenías. Valóramelo. Y joder, y es que automáticamente dices, bueno, pero por favor, pero si yo lo que debo estar es dando saltos de alegría, coño. Este tema que estamos hablando está realzando algunos otros temas que hemos hablado nosotros aquí en este programa, en estos programas, que forma parte de valorar, la importancia que es valorar. Claro que es valorar, claro que es valorar. Pero a valorar hay que añadirle, sacarle partido al valor. O sea, no solamente que lo valores sí, pero algo tienes que hacer. Después, una vez que valores, sí, de acuerdo, gózalo, pero pon un impedimento para que esos pensamientos negativos que te pueden venir, esas conversaciones contigo que pueden ser en tiempo o en intensidad, pueden ser dañinas, pues que estés consciente, y al final es lo que tú has hablado, de que al valorar cosas importantes en su importancia, otras se relativizan, ¿no? Claro. Había una cuestión que teníamos también aquí planteada, y era si hablar consigo mismo es de locos. ¿Qué pensáis? Depende a qué grado y cómo, de qué manera. Con qué intensidad. Puede ser exagerada, porque ir por la calle gritando los pensamientos o las palabras que estés teniendo, los pensamientos que estés teniendo, pues con unos pasos desorbitados, pues ya es que está un poco yo mal y está pensando un loco. Bueno, hay locus de control, eso que se habla siempre. Yo creo que si uno es consciente de que está hablando, realmente está hablando y que lo hace por algo. Yo, por ejemplo, cuando todos los días tengo la costumbre de hablarme a mí mismo al espejo, lo hago como una terapia. Y me levanto por la mañana y digo, un nuevo día, esto que también Antonio hace a veces, según me contó él una vez. Entonces, yo soy muy consciente de que lo estoy haciendo. Si lo hiciera de forma inconsciente, si no me pudiera controlar, entonces ya sí podría empezar a preocuparme. Pero como es algo que hago con un fin y con una finalidad, que es a través de mi lenguaje influirme en mí mismo, pues creo que es algo muy sano. De hecho, el otro día, en un libro de Rojas Marco, el último que ha sacado Luis Rojas Marco, hablaba de esto, de lo importante que era hablarse a sí mismo. De hecho, la mayoría de nosotros lo hacemos. Los deportistas lo hacen muchas veces. Por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez a Rafa Nadal cómo mantiene una tremenda conversación? Sí. Está compitiendo. Hoy me está Totalmente. llamando, mira, en directo me está llamando todo el mundo. Será un problema muy gordo. Voy a tener que desconectar el móvil y disculpar porque ha sonado ya 3 veces. Nada, hombre, nada. Voy a desconectar porque si no, el problema es que tengo, en fin, y es curioso porque cada vez que me toca hablar, en fin, son los misterios del, en fin. Pues nada, eso, que en particular hablar con uno mismo es una cosa muy sana. A ver, Javier, que está muy callado, que lo veo ahí muy ensimismado. ¿Tú hablas contigo mismo, Javier? Sí, yo me deleito siempre con lo que decís, ¿no? Yo pienso que estamos... el problema del cerebro es recuperar lo que se automatiza. Por ejemplo, Julián comentó antes el tema del gas, ¿no? Es algo tan automático de apagar el gas. Eso no se conciencia, sino que es un acto reflejo. Lo apagas, te vas, y cuando estás llegando a las playas de Matalascaña, aparcelada, por cierto, pues entonces habré apagado el gas. Claro, ahora recupera esa información que sencillamente se ha automatizado, porque el cerebro, como buen ordenador,
necesita espacio, necesita memoria externa y memoria interna. Claro, tiene mucho que ver la programación de ese ordenador, ¿no? Entonces, bueno, si conceptualizamos el cerebro humano como un ordenador, pues los pensamientos serían el teclado, por ejemplo. Y la programación, como tú programes, tiene mucho que ver el tipo de pensamiento, el darse cuenta de, el parar la secuencia, el detener, el break, el ESC. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema en donde estamos lo que provoca es un tipo de programación que nunca puedes parar. O sea, tú formas parte de un sistema, tú eres una pieza más de un engranaje social, de un engranaje familiar, laboral, etc. Y esa programación no es una buena programación, porque pierdes lo esencial de ti mismo, pierdes tu identidad. Claro, hacer consciente todo lo que el cerebro pasa a un segundo plano no es una tarea fácil. Y todas las estrategias que habéis comparado, hay otras, la terapia racional emotiva de Ellis, la detección del pensamiento, etcétera, tienen eso en común. Parar la secuencia de pensamientos, que es una conversación. Un pensamiento no es lo mismo que el lenguaje. El pensamiento usa símbolos y usa el lenguaje. Un pensamiento es mucho más amplio, es una conversación completa, llena de símbolos, pero cuando lo conseguimos aislar, cuando cogemos un trozo de ese pensamiento, no son frases, no es un diálogo, sino que eso nos ha conectado con nuestra memoria remota, eso nos ha conectado con nuestras emociones pasadas. Un olor es algo tan fuerte, tan poderoso, que es capaz de hacer que yo retroceda a mi juventud cuando mi padre me invitaba a café. Es algo complejo, pero a la vez fácil, simple. Basta con que seas capaz de parar, de detener, de no importarte que la máquina pare. Claro, ahí intervienen otras muchas variables. Por ejemplo, el nivel de autoestima, que lo habéis comentado vosotros. Una buena autoestima, ni alta ni baja, sino estable, te va a permitir desconectar un poco, pararte y pensar, vamos a ver, esto que yo estoy sintiendo, lo que comentaba Julián, me estoy sintiendo mal, ¿por qué? Y si eres capaz de quedarte en silencio interior, que también se ha comentado aquí, que es dejar a un lado todos tus problemas y los problemas de los demás y centrarte en los que estás sintiendo, poco a poco esos pensamientos que el cerebro ha pasado al otro lado van surgiendo, van apareciendo, y ya lo que tienes que hacer es tirar del hilo. Pero claro, tienes que pararte. Si no te paras, esa escucha interior, ese silencio interior, ese apartar los ruidos, obviamente es imposible. Teníamos aquí también un apartado para debatir, y era el pensamiento y el lenguaje, ¿no? ¿Seríamos capaces de pensar si no tuviéramos un lenguaje? ¿Qué fue primero, el lenguaje o el pensamiento? ¿Qué pensáis? Bueno, la psicología soviética fue muy determinante en esto, ¿no? Decía que el trabajo hizo al hombre, pero eso se cambió un poco a través de Luria, Alexander Romanovich Luria, mi adorado Luria, que comentó que lo que hizo al hombre, además del trabajo, porque regularizaba tareas, era el lenguaje. Lo que nos hace diferentes
al resto de la creación es el lenguaje. De dónde vengamos, ya eso lo tengo poco claro, cada día menos, pero es el lenguaje, es esa capacidad de clasificar la realidad en categorías, es lo que nos hace seres humanos. También ahí el amigo Vygotsky era un genio en la materia. Yo siempre recordaré un libro, Pensamiento y Lenguaje, que me dejó fascinado en mis años de carrera, porque era de una clarividencia y una belleza tal como expresaba el nacimiento del lenguaje y cómo el lenguaje va creando lo que es la capacidad de razonar, la capacidad de pensar. Es algo asombroso, es una cosa que, bueno, pues que incluso fijaros bien cómo determinado tipo de culturas están diferenciadas, y están diferenciadas en parte por el tipo de lenguaje que tienen, o sea, por el lenguaje que ellos han creado. La forma cognitiva de interpretar esos lenguajes nos hace diferentes a la hora del comportamiento y a la hora de entender determinados aspectos de la vida. No todas las culturas entienden las realidades de la misma manera, evidentemente. O sea, que esto es tan intrigante, tan interesante y es un tema tan bonito que a mí siempre me ha apasionado, ¿no? El tema del pensamiento y del lenguaje, ¿no? Sí. Bien, y por último, tendremos 4 minutitos por si queremos hablar sobre algo. Aquí teníamos algo de análisis transaccional, que a Julián le gustaba mucho ese tema. Yo hablaba antes un poco de ello, porque cuando hablamos del arte de hablarse a sí mismo, una de las cosas que curiosamente resalta el análisis transaccional es la incapacidad que tenemos los seres humanos de darnos caricias a nosotros mismos o de pedirlas. Por ejemplo, ¿está mal el que cada día uno a sí mismo se dé caricias positivas? Habría que explicar un poco que el concepto de caricia es todo, caricia en sentido psíquico, no físico. Física también. Pero psíquicamente hablando, el uno felicitarse por haber hecho algo bueno, el uno en un momento determinado darse ánimo por tal o cual actividad que ha realizado, ese tipo de caricias hacia nosotros mismos son muy importantes y las tenemos que practicar día a día. Porque curiosamente totalmente, las caricias negativas que nos damos sí son muy abundantes. De hecho, estamos de cada uno de nosotros cada vez que hacemos algo mal. Soy un perfecto, qué desastre soy, otra vez ha hecho, no valgo para nada. Yo opino que ahí entra muy bien las acciones que podemos hacer cada día como rutina, como un hábito de que nos fortalezca el gozo. ¿Qué acciones se pueden hacer cada día? Cada día se puede componer algo, cantar algo. Sí, totalmente. La creatividad es una herramienta extraordinaria para esa caricia positiva. Claro. Yo cuando estoy en un momento sensible o cualquier momento, lo que escribo es un poema. Me da por escribir un poema de lo que estoy sintiendo en ese momento, de lo que está aflorando en mí. Entonces doy creatividad o hago un dibujo. Procuro hacer un dibujo, ¿no? En fin. Yo he probado personalmente como un experimento, deliberadamente lo hice en alguna ocasión. Tener un pensamiento de algo que me está penando y me está llegando y lo controlo, pero sigue ahí aflorando porque puede ser intenso, ¿no? Y cantar. Es imposible mantener un disgusto a la vez que cantar. Pues sí, es verdad. Y no puede decirme alguien que en ese momento no puedes cantar, porque no es verdad. Tú puedes cantar siempre. Cantan en los entierros. Se muere una persona y se puede formar una música como hacen algunas tribus. Sí, hombre, totalmente. Que relacionan un acto tan dramático como es un entierro con un baile y un cante y un lo que sea. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo? Cantar es, de verdad, probado. Para nosotros que estamos escuchándolo y quien nos escuche, que lo pruebe. Porque no es compatible tener un disgusto con cantar. Sobre todo cuando es un disgusto que ya uno lo tiene meditado. Está ya
sobredimensionado el tiempo que le ha dedicado uno a este disgusto. Sabe que de momento, por más que piense en él, no lo va a solucionar, sino que tiene su proceso, ya ha llegado a unas conclusiones, tiene una espera o te tienes que conformar porque ha tenido una desdicha que no tiene solución. Bueno, pues cuando te venga algo, toma conciencia de que te ha llegado, pero canta. Esa acción es milagrosa. Maravilloso, Chicos, Antonio. Muy bien. tenemos que marcharnos ya, compañeros. Muy bien. Pues Bueno. entonces, estupendo. Ha sido, aquí lo dejamos. Yo lo que decía Antonio, de quien canta sus males espanta. Entonces, Pues sí. eso, darse muchas caricias positivas, mucho agradecer todo lo que tenemos y cantar. Totalmente. Y cantar. Y así nos Cantar. queda mucho mejor. Que para eso el karaoke es una maravilla. La Exactamente. karaoke-terapia. La karaoke terapia. Exactamente. Sí, señor, Compañeros, sí, señor. Bueno, tengáis un buen fin de semana y hasta el próximo viernes, compañeros. Un abrazo. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bueno, Hasta el adiós, viernes. buenos días. Adiós.